convoca no solo a la comunidad universitaria, sino al pueblo a que marchen? Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. La Universidad de Moreno este año tuvo que decretar su tercera emergencia salarial y presupuestaria. La situación de las universidades en su conjunto es una situación crítica, como ya lo ha dicho el CIN y nosotros como universidad. No quiero ser muy reiterativo con los números, pero las universidades, el sistema universitario argentino dejó de percibir el 45% de los ingresos desde el año 2024 para acá, lo que indica que todas las universidades podemos hacer casi la mitad de lo que hacíamos hace 2 años y medio. Esto sin contar el deterioro salarial de los compañeros trabajadores, docentes y no docentes, que alcanza un 32%, y respecto a los estudiantes, la situación de las becas Progresar, que están congeladas del año 2024 también. Esta situación hace que la Argentina tenga hoy en crisis su sistema universitario como nunca lo había tenido. Todos los números dan que son números inéditos de caída del financiamiento universitario. Y por eso, aparte de la emergencia salarial y presupuestaria y de los reclamos que hemos hecho todas las universidades al Ministerio de Capital Humano, a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, estamos convocando para visibilizar este tema a una 4ª marcha federal. Y el carácter de federal tiene que ver con que las universidades del conurbano vamos a marchar cada una en nuestras plazas y de ahí a la Ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, y en el interior del país lo van a hacer en sus territorios. Por eso es tan importante que nosotros podamos convocar al pueblo de Moreno y a los municipios vecinos a que conozcan la situación y que nos acompañen. Nosotros decimos, si no nos pueden acompañar hasta la capital federal, que nos acompañen hasta la Plaza San Martín. Será para nosotros importante el acompañamiento, porque si la universidad está acá es justamente para que la calidad de vida, las posibilidades de un desarrollo social y económico de la región sean para todos y todos. La posibilidad que tenemos de poder convocar a esta marcha y que estén presentes los medios locales nos hacen partícipes a nosotros de una responsabilidad como universidad para no solamente organizar esta marcha, sino también para mejorar y trabajar en pos de un Moreno mejor para todos y todas. La pregunta es, ¿cómo se marcha en esta 4ª después de lo que pasó? Bueno, primero, empiezo por último, es inédito que un gobierno desconozca, no aplique una ley con tanto consenso, porque hay que decir que esta ley debe ser la ley más consensuada, no te digo de la historia de la democracia, transversal, te digo, pero seguro. transversal a todos. Sí. Ha tenido 5 aprobaciones, ha tenido para un veto presidencial, la anterior otro veto presidencial. El veto presidencial ha sido dejado de lado por una mayoría de 2/3 partes de las cámaras, con lo cual es una ley que tiene un amplio consenso. Aunque hubiera sido una ley que no tuviera amplio consenso, es inédito que el gobierno esté judicializando una ley para no cumplirla. Y lo que tiene de diferente creo que es que venimos por el 3er año de deterioro. O sea, no es lo mismo la marcha del 2024, donde recién arrancábamos con una caída importantísima de los salarios y del presupuesto. En esa época no teníamos presupuesto, pero lo otro es, después de 2 años y medio, la situación dramática de nuestros trabajadores y nuestros estudiantes hacen que la universidad esté en peligro. La continuidad de nuestros pibes y pibas para poder recibirse, para poder estudiar, bueno, está en peligro. Alejandro, claramente la educación superior es una parte estratégica fundamental en el desarrollo de un país. Digo, en virtud de lo que estamos atravesando y en lo que te estaba diciendo, ¿cómo ves, qué perspectiva tienen del futuro inmediato? Yo creo que nosotros estamos defendiendo en la universidad, en las aulas, en los laboratorios, en los pasillos, pero también con la sociedad en las calles. No tenemos los argentinos muchos consensos sociales o en términos de política de Estado. La política de derechos humanos, la unidad latinoamericana, la causa Malvinas, y creo que la universidad pública argentina y la educación pública en general, es un tema de consenso. Por eso, cuando nosotros marchamos, nos acompañan no solamente la comunidad universitaria, sino también personas que perciben
que esto es importante, aún que no tengan un hijo o un papá universitario o un hijo estudiando. Por eso, como decías vos, es transversal, pero por el otro lado, la universidad en la Argentina está visto como un derecho y como un derecho que puede fácilmente ser hoy puesto en duda por un gobierno. Entonces, creo que la situación de la universidad que tiene que ver con el desfinanciamiento, en realidad es un recorte presupuestario, pero tiene un condimento político. La universidad argentina no le sirve al modelo de país que el gobierno quiere implementar, justamente porque es un modelo que no lleva valor agregado a sus exportaciones, que no impone la necesidad de tener pleno empleo, y para eso la universidad, para ese tipo de modelo, la universidad es vista por ellos como un gasto y no como una inversión para todos y todos los argentinos. ¿Hay renuncia de docentes por falta de pago? ¿En dónde se notan los cuellos de botella con respecto a la falta de financiamiento educativo? Bueno, primero hay renuncias, ha habido mucha renuncia de no docentes, y en el caso de los trabajadores docentes, el tema es que muchos son de capital federal y el transporte hasta aquí les hace perder no solamente el tiempo de transporte, sino los viáticos para el transporte, venir, algunos en auto o en transporte público, de alimentación cuando llegan acá y tienen que estar 8 horas. Entonces ha habido aproximadamente un 10% de caída de docentes y no docentes en términos de renuncias. ¿Por qué? Bueno, porque prefieren a lo mejor consolidar en su lugar, en un lugar más cercano, en la Universidad de Buenos Aires o en universidades del conurbano más cercanas a la capital, y dejar de lado esta que, como ustedes saben, son 30 kilómetros a la capital, pero pareciera que en muchos casos son 300 kilómetros, ¿no? Porque hay que tomar 2 o 3 transportes o llegar hasta acá, tanto para los estudiantes o a los docentes que vienen para Moreno, se les complica bastante. El presupuesto que se administra aquí alcanza para, y con el recorte se ha hecho, ¿no? Es para cubrir gastos de personal y de funcionamiento. Me gustaría que expliques Sí. qué es lo que tenés, cómo se administra, porque recién cuando el colega te hacía la pregunta, no es que no pagan, el tema es que es miserable lo que se puede pagar. Claro, ¿no? El gobierno dice que paga mensualmente las transferencias y es cierto, paga un porcentaje de los sueldos, o sea, todos los sueldos y los gastos de funcionamiento, que es una cuota mensual. El problema es que, como yo decía hace un ratito, eso es un 45% menos que hace 2 años y un 15% menos que el año pasado. O sea, que por más que nos traigan esas transferencias todos los meses, la situación del presupuesto, del déficit que tenemos mensualmente, es muy importante. Más aún en el caso de Moreno, que tiene el 30% de sus carreras nuevas. Y no todos, pero una gran mayoría de ese 30% de las carreras, que son las carreras de diseño, la carrera de abogacía y el 6º año de la Escuela Politécnica, bueno, no tienen el financiamiento porque no estaba contemplado en el presupuesto anterior. Por un lado, el gobierno dice que el tema estaba resuelto porque este año hubo presupuesto y los años anteriores no. El problema es que es un presupuesto que no alcanza o alcanza para la mitad de lo que nosotros hacíamos en el 2024. El presupuesto 2026 consolidó el ajuste anterior. Exacto. Porque por eso decimos también que el ajuste no es un tema de coyuntura, es estructural, porque ya la caída que tuvimos en el primer año, o sea en el 2024, y un poco menos el año pasado, está consolidada con un presupuesto que es un 15%, por lo menos para Moreno, menor que el del año pasado. Hay un afiche que vi recién cuando entraba por aquí, por el pasillo, que son 19 aulas menos, ¿no? Bueno. Aparte de esto que estamos hablando, que es el salario, Exacto. pero hay 19 aulas menos. Estamos hablando, cuando hablamos del presupuesto, solamente de lo que tiene que ver con salarios y gasto de funcionamiento. Ahora, lo que es gasto de infraestructura, el tema de becas, investigación, extensión, eso está, digamos, no ha habido un aumento, o sea, está congelado del 2024. Ejemplificamos nosotros el financiamiento cero en infraestructura con la paralización desde el año 2024 del edificio de Dorrego 2, que ustedes pueden ver que está, el último ladrillo se habrá puesto el 9 de diciembre del año 2023. Entonces, no solamente tenemos un problema de ingresos,
sino patrimonial, ¿no? Por eso, en un documento que yo les voy a dar, que hizo la universidad, las áreas sustantivas y administrativas de la universidad, estamos hablando de varios riesgos que corre la universidad a partir del desfinanciamiento. Riesgo de seguridad para sus trabajadores y estudiantes, riesgo en sentido ambiental, riesgo de la terminalidad, riesgos académicos, riesgos que tienen que ver con la salud, porque todo lo que nosotros podemos destinar o destinábamos en su momento, por ejemplo, a mejorar el sistema de salud de la universidad, a tener enfermeras mucho más tiempo o al tener otras posibilidades como pueden ser acompañamiento de los estudiantes, tutorías, hoy dedicamos a pagar lo mínimo indispensable para tener abierto. El ejemplo que nosotros ponemos y pusimos ya en el año 2024 es que nosotros pagamos, la universidad pagó 3 millones de pesos de luz en febrero de 2024 y nos está llegando la factura de luz de Edenor para abril de 2026 en casi 24 millones de pesos. O sea, se multiplica por 8 el tema de los servicios y el presupuesto en el mismo periodo ni siquiera se triplicó. O sea, 8 contra 3. Hace un año y algo creo se inauguraron unos laboratorios nuevos. ¿Esos están funcionando? ¿Tienen recursos para eso? Nosotros tenemos la capacidad instalada del laboratorio está intacta y la capacidad utilizada todavía es mucho menor. Estamos en conversaciones con el sector privado para hacer estudios, recién justo venía para acá y teníamos un convenio que estamos trabajando con una empresa de Rafaela para poner en funcionamiento. ¿Por qué? Porque vos como una fábrica, vos la tenés con todo el equipamiento para poderla trabajar, pero te faltan los obreros, en este caso los investigadores. Si nosotros tenemos 0 incremento de becas para investigación o de docentes que son docentes investigadores, tenemos la posibilidad, y los insumos que necesitamos, ¿no? Lo que son reactivos, todo lo que tiene que ver con el laboratorio, hoy tenemos el problema que nos falta la pata de los insumos y de capital humano, de los trabajadores investigadores, para poder poner en funcionamiento. No obstante, sí hay una parte que funciona, que es la parte no de investigación, pero también la de docencia. En el laboratorio, en la planta baja, se hace docencia porque se dan clases de química y de otras carreras, como de las carreras de biotecnología y gestión ambiental. ¿Los únicos ingresos que tiene la universidad son del presupuesto nacional o hay ayuda de provincia y municipal? No, los ingresos que nosotros tenemos y de los que estamos hablando son del gobierno nacional, eso dice el presupuesto nacional. Ahora nosotros tenemos algunos ingresos propios que podrían ser mayor si el laboratorio estuviera en funcionamiento y pudiéramos tener esos convenios con empresas privadas para mejorar un poco los ingresos de terceros. Hoy tenemos muy pocos ingresos, unas concesiones, un canon. La universidad es muy nuevita, comenzó teniendo sus carreras, después investigación, vinculación y el último paso era un poco, digamos, tener la posibilidad de comenzar a tener transferencias de sector privado en términos de servicios o algún tipo de consultoría que podemos hacer. Pero los ingresos de lo que estamos hablando son del gobierno nacional. Alejandro, tal vez Kicillof, y si me equivoco, pero es el único gobernador que decidió desde que Milei es presidente casi no tener diálogo. Los demás, por razones operativas, territoriales, económicas, algún vínculo han tenido con el gobierno de Milei. Un grupo de rectores se sienta con Kicillof, que es del CIN, hago esta aclaración, y Kicillof es un hombre que está preparándose para dar una discusión de modelo y de cambio sustancial en el año 2027. ¿Qué lectura política haces sobre eso, más allá de los recursos o lo que pueda hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no la figura de Kicillof? Bueno, nosotros tuvimos un llamado del gobernador de la provincia de Buenos Aires que hizo al bloque de universidades, nosotros llamamos bloque Igualdad, que es el bloque peronista de universidades, que son universidades no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. En esa reunión, todos los rectores y rectoras expresamos los inconvenientes que tenemos para llegar a fin de mes, esto que hablábamos de la infraestructura, lo que podemos trabajar, lo que pudimos hablar con él con respecto a las expectativas o cómo la sociedad visualiza el sistema universitario y por supuesto que convocamos al gobernador, a su equipo, a que nos acompañe
¿Por qué? Por eso mismo estamos nosotros acá, ¿no? Para tratar de abrir esto al resto de la sociedad. El gobernador, por supuesto, que habló de cómo él siente que está sucediendo. Él fue militante de un espacio de estudiantil en la década del 90, conoce la situación de las universidades y nos planteó también algunas políticas que está llevando adelante, como un plan de infraestructura universitaria, el programa Puentes, ¿no? También los descuentos de la cuenta DNI y algunas otras políticas que está llevando, creo yo, para diferenciarse de lo que está haciendo el gobierno nacional. Creo también, por lo que yo conozco del secretario del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que le han pedido muchas reuniones al presidente de la Nación, o al ministro de Economía de la Nación, o al jefe de gabinete, pero nunca los ha atendido. Creo que lo que no podemos perder como país es lo que ganamos entre todos en el año 83, que es la posibilidad de seguir conversando, aunque no acordemos, ¿no? Que esto es un poco de lo que hacemos en la universidad. Una más de mi parte, por la marcha, ¿no? Vos decías que van a marchar hacia la Plaza San Martín. ¿Hay algún tipo de articulación con el municipio? No. Digamos, nosotros lo que sí pedimos a la comunidad de Moreno y a de la región que nos acompañen en esta marcha. Vamos a salir de acá, vamos a convocar a las 11 acá en el mástil de la universidad, vamos a caminar por la avenida Mitre hasta la Plaza San Martín y de ahí vamos a ir en tren. Los estudiantes le dicen el trenazo, sería el quinto trenazo, porque hay que recordar que en tiempos del presidente Macri fue la primera marcha que hizo el sector, digamos, que hizo la Universidad de Moreno, porque es una universidad nuevita, creo que fue al Congreso en esa oportunidad. No, y te pregunto, ya que tengo la oportunidad, de algo que a mí me importa mucho, que es el tema SPUN, estuvo Flavia Terici, y si hay algún tipo de avance sobre un acta de compromiso que está firmada, es decir, que la provincia debe resolver lo de la Escuela 37 para ahí, digo, Corbalán y Merlo, poder soñar la universidad con el desarrollo de uno de los proyectos que son iniciales a esta Casa de Altos Estudios. Bueno, primero decirte que la escuela también, los estudiantes, docentes y no docentes, están convocando a la marcha, están haciendo carteles con los estudiantes, con los centros de estudiantes que están relacionados. Y respecto a eso, como vos decís, tuvimos la visita, tanto en la universidad como en la escuela, de Flavia Terici, que es la ministra de Educación de la provincia. Ella recién estaba asumiendo, yo la comprometí porque la conozco, porque es una ex rectora, y también el director de la escuela la conoce porque fueron compañeros de trabajo en la Universidad de General Sarmiento. Entonces, en ese recorrido le mostramos, en el caso mío, le mostramos la escuela, le comentamos cómo venía el convenio también con la provincia. Ella en algunas cosas nos preguntaba, otras cosas tenía en claro cómo había sido, y yo también le hice un recorrido por donde estaba la escuela 37, vi que estaba ahora, hicimos el recorrido para que vea que está muy cerca de la universidad, y también me parece que hay un problema presupuestario en la provincia de Buenos Aires que tal vez está impidiendo, si bien hay un proyecto para poder tener una escuela 37 donde antes estaba, yo creo que hay un problema de financiamiento en el sector de infraestructura por el cual no se avanza en el proyecto como para poder consolidarlo y construir esa escuela para poder tener en breve la SPUM donde tendría que estar desde su inicio, que es donde está hoy la escuela 37. Yo te hago la última de mi Pero parte. eso es lo que sí quiero dejar claro, que acá no hay un conflicto con la escuela 37, ni con los estudiantes de la escuela 37, ni con los docentes, ni con el director. Nosotros tenemos que avanzar, creo yo, en la consolidación de vínculos entre las dos escuelas para dejar en claro que el problema acá es un problema institucional, un tema que viene de arrastre y que las dos escuelas tienen que estar unidas en el reclamo de que las dos tienen que tener su propia escuela. Salir por arriba, me decía. Exacto. Bueno, la última, me queda claro en esta primera charla que tenemos contigo como rector, que tenés una decisión en tu manifestación, en tu discurso, de que lo de Milei no es una cuestión presupuestaria, sino es medular a su concepción política, que es destruir a las universidades o desfinanciar, que lleva a una destrucción, ¿es correcto? Sí, se puede cerrar una universidad
de varias formas. La dictadura militar lo hizo directamente cerrando la Universidad de Luján, pero también se puede ir cerrando, no regando la planta de la universidad, que es no financiarla. Entonces, yo creo que lo que el gobierno ve en la universidad es justamente un rival en términos de modelo de país. Ayer, por ejemplo, estábamos en una asamblea con docentes, no docentes y estudiantes a las 7 de la tarde y había estudiantes y docentes que estaban en esa asamblea, así un poco que se armó en ese momento para charlar sobre la marcha, y otros estaban dando clase. Entonces yo lo que le planteaba a los estudiantes es que esta es la universidad. Unos vinieron y estaban trabajando y pensando, y los otros están dando clase, como cuando hay paro y la universidad intenta, en la medida de sus posibilidades, tener, por ejemplo, el edificio histórico abierto para que aquel que quiera venir a dar clase con sus estudiantes pueda hacer y ejercer su derecho a dar clase, como aquellos que quieren ejercer su derecho a parar, ¿no? Un derecho constitucional. Lo que sí estamos convencidos que nosotros respetamos esos derechos y que en este caso, porque también viene a colación las cartas que hemos recibido del subsecretario de Políticas Universitarias diciéndonos que le informemos cómo hacemos para dar continuidad pedagógica a nuestros estudiantes. Con lo cual, lo que nosotros le queremos decir es que la única posibilidad es que se mejore el presupuesto universitario, que nosotros hacemos todo lo posible para que la universidad esté abierta, defendemos el derecho de los que dan clase y de los que no dan clase. Lo que sí necesitamos es que la universidad siga viva, y para eso hay un solo actor que tiene la respuesta, el presidente de la Nación. A través de, siguiendo el tema del financiamiento y las posibilidades que puede haber al margen de la Nación, China estuvo acá, es decir, institucionalmente antes de la pandemia, recuerdo bien, haciendo un convenio. ¿Hay alguna posibilidad de otros convenios así con las empresas de los RIGI nuevos o algo por el estilo que ayuden a las universidades a esta o a cualquiera? ¿Hay alguna política para eso? ¿Del gobierno nuestra? No, por parte de la universidad. Bueno, un convenio que habíamos hecho allá hace un tiempo con una universidad china, creo que está vencido y hay que volverlo a... Está. Pero esos convenios no son para financiar la universidad, sino son convenios de investigación o culturales, o que vengan estudiantes chinos acá, o que vayan los nuestros, como algunos estudiantes de nuestra universidad han ido de China a estudiar. La idea que nosotros tenemos respecto a tener la posibilidad de algunos ingresos tiene que ver con ingresos que se relacionen con la investigación, ¿no? O sea, poder tener, por ejemplo, no sé, una pata que puede ser en los temas de gestión ambiental, que haya equipos que mejoren de un municipio, de una empresa privada o de otra institución para mejorar los temas, por ejemplo, ambientales. A eso me refería cuando hablaba de ingresos propios, sino de semi-privatizar la universidad. Esa no es la convicción que tiene este rector ni todo el sistema universitario. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias.